Hola, soy Ulises Paniagua y por invitación de la revista Anestesia estoy he preparado este video que tiene que ver con el decálogo de Edgar Allan Poe, que es, a mi punto de vista, la mejor manera de empezar a escribir cuentos, seguir este decálogo. Hay dos tipos de literatura, hay muchos tipos de literatura que se van a establecer, sobre todo en el siglo XXI, pero durante el siglo XX hay prácticamente dos modelos. El inaugurado por Edgar Allan Poe de manera racional, que van a seguir autores como Horacio Quiroga, Julio Cortázar o Jorge Luis Borges en Latinoamérica, y que va a contrastar con otro modelo que instaura Anton Chekhov en Rusia, y del cual se va a apropiar en cierta medida Raymond Carver en Estados Unidos, que tiene un libro maravilloso que se llama Catedral, y que consiste básicamente este segundo método en finales abiertos, donde la historia no es necesariamente genera un asombro final que gana por nocaut, como diría Cortázar, sino que tal vez los finales no son exactamente tan contundentes, pero sí hay mucho de psicológico y de profundo en estos cuentos. Hoy vamos a analizar específicamente el decálogo de Edgar Allan Poe, que no era exactamente un decálogo como tal, sino la recopilación que hace un periodista de las diferentes opiniones de Edgar Allan Poe en el cuento, en algunos diarios, en un diario importante que existe en Baltimore, y donde Edgar Allan Poe da a conocer sus ideas, este periodista las recopila, y así llegamos a este famoso decálogo de Edgar Allan Poe, que en el punto número 1 nos dice: saber hacia dónde se va, empezar por el final. Es decir, que Edgar Allan Poe nos comenta que antes de que empecemos el cuento, nosotros ya debemos saber, antes de que nos sentemos a escribir, debemos concebir en nuestra mente, en nuestra imaginación, en qué va a terminar el cuento. Porque de eso depende en gran medida qué unidad de efecto le vamos a dar, para qué queremos escribir un cuento. Yo le llamo tesis. ¿Qué es lo que yo quiero comentar? ¿Qué es lo que yo tengo la intención de decir? Y hay un tema. Por ejemplo, en Otelo de William Shakespeare, el tema son los celos. Y la tesis, la premisa es: los celos llevados a un nivel enfermizo son capaces de destruir a un hombre o a todo aquello que está cercano a un hombre, a un ser humano en general, a un hombre, a una mujer. Esa es la premisa y es muy específica. Y para ello necesitamos una unidad de efecto, dice Edgar Allan Poe. Esa unidad de efecto es de todas las sensaciones que yo quiero presentar al lector, cuál es la que más me conviene. Miedo, ira, ¿qué es lo que quiero que experimente? ¿Cuál es mi mejor unidad de efecto para el cuento? Y a eso debo conducir toda la historia. Por eso es necesario y es preferible saber en qué termina para poder conducir esa unidad de efecto a lo que yo quiero. 2. Un solo efecto, una sola impresión. Si escribo un cuento de terror, no termino novela rosa. Si escribo una novela rosa, no termino haciendo un cuento filosófico. A menos que sea muy experimentado, puedo atreverme a eso, y si no, lo más seguro es que termine en un terrible fracaso. 3. Concebir todos los elementos del cuento en función del efecto final. Es decir, el cuento es un mecanismo donde todos los engranajes se van ligando, van conduciéndonos hasta el final. El mejor ejemplo para este mecanismo es el cuento que escribe el propio Edgar Allan Poe, que se llama El escarabajo de oro. Les recomiendo leerlo porque cada pieza, si uno lo va siguiendo con atención, nos conduce a develar el misterio, lo cual es sumamente brillante e inteligente. Cada pieza en su lugar para conducirnos al final. ¿Cierto, Edgar Allan Poe? Dice que es cierto. Y el punto número 4, la extensión del cuento breve. Claro que en la época de Edgar Allan Poe, él veía el cuento breve como un cuento de media hora, ¿no? Decía que el cuento podría ir de media hora a 2 horas, eran otros tiempos. Se tenía mucho más paciencia, mucho más tiempo de ocio disponible. Ahora un cuento, yo creo que de una buena extensión, si lo quieres presentar en una revista electrónica, que es ahora lo que está funcionando también,
podría ser de 5, máximo 7 páginas, tal vez 3 es mucho mejor, en fin. Un cuento que en lo que sí nos dice Edgar Allan Poe es que un cuento que se pueda leer de un solo tirón, en una sola sentada. El lector, a diferencia de la novela, se sienta a tomarse un café, se sienta a pasar el rato en la noche, en la tarde, en la mañana, y quiere empezar el cuento y terminarlo si le es posible en ese momento, sin interrupciones. Esa es la extensión de un cuento. 5. Pero no demasiado, nada de microrrelatos. A Edgar Allan Poe no le gustan los microrrelatos. Tal vez ahora podríamos diferir con respecto a esta opinión, porque se ha desarrollado el microcuento, la brevedad del cuento, la minificción, la microficción, y ha habido diferentes vertientes que ya no aplicarían del todo a los consejos de Edgar Allan Poe, aunque no estaría mal regresar a la intención de Edgar Allan Poe de no seguir escribiendo cualquier cosa que me venga a la mente diciendo que es un microcuento, porque un cuento, aunque sea micro, tiene también estos elementos de los cuales habla Edgar Allan Poe: una unidad de efecto, un inicio y un final. Sería bueno reconsiderarlo para escribir buenos microcuentos. 6. Estructura compacta, construcción, condensación, precisión. Hay que ser precisos, condensar y construir. Todo exacto para conducir a la mejor solución del cuento. Eso implica también una buena prosa, que todos los elementos estén allí para conducirnos al final. Cada cosa en su sitio, con la intención de que lo que salga ganando es la historia. 7. Importancia del principio. Si su primera frase no tiende ya a la producción de dicho efecto, quiere decir que ha fracasado en el primer paso. Esto es muy cierto. Si nosotros leemos La Metamorfosis de Franz Kafka, nos damos cuenta de que en la primera frase Kafka dice: cuando Gregorio Samsa despertó, se halló convertido en un gran insecto. O García Márquez utiliza el mismo procedimiento, el mismo método, cuando en Crónica de una muerte anunciada dice: el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 am para ir a esperar el barco en el que venía el obispo. Desde el inicio, los narradores nos están introduciendo al interés de la historia. Es como en las películas, cuando iniciamos con escenas altas y nos capturan totalmente la atención. Lo mismo ocurre con un cuento. Es muy importante en un cuento o una novela capturar la atención desde el primer momento, y eso les puede servir incluso para concursos que les interesa mucho al jurado ser capturados desde el principio. 8. Importancia del final. Lo que les decía, todo lo que hagamos tiene que conducir al final. La mayoría de nuestros cuentistas parecen empezar sus relatos sin saber cómo van a terminar, y por lo general sus finales parecen haber olvidado sus comienzos. Un gran fracaso. 9. Funcionalidad de todos los elementos. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al decir establecido. Es decir, la prosa. Fitzgerald es una prosa perfecta, limpia. Poe inaugura la prosa moderna, y donde todos los elementos de las palabras están específicamente teniendo una función. Nada sobra, nada es paja. 10. El poema, el ritmo se ocupa de lo bello, el cuento, la prosa, de todo lo demás. Con esto Edgar Allan Poe quiere decir que no haya mucha adjetivación, que no nos sobreadornemos y que vayamos a una prosa concisa. Bien, esto es el decálogo de Edgar Allan Poe en palabras de Ulises Paniagua para la revista Anestesia.